Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde de otoño. Haber vencido al temporal y que estéis aquí es un regalazo. Queremos dar las gracias a la Fundación Santander Creativa, que ha hecho posible que este proyecto esté en pie, con el trabajazo también del equipo de la Fundación. Aquí tenemos una representante, Chus, gracias. Muchísimas gracias al Palacio de Festivales por acogernos en esta casa, en este espacio, a todo su equipo técnico, ponérnoslo fácil. El Palacio también va a albergar la semana que viene un espectáculo que forma parte del proyecto Recordari, que es El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que es un espectáculo que está basado en la historia de un maestro de un pueblo que fue fusilado por educar en libertad, por ser maestro. Voy a seguir con los agradecimientos que me has visto a la Universidad de Cantabria a través de su vicerrector Tomás Mantecón, que ha puesto a nuestra disposición el espacio de náutica, donde luego podremos ir a ver la exposición Rot Spanier, los españoles rojos. Dar las gracias a la Filmoteca de Cantabria, que va a albergar un documental del actor Pepe Villuela, que ha producido, investigando sobre su abuelo, Gervasio. Él va a estar con nosotros también ese día en la Filmoteca, el día 22 de noviembre. Y dar las gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque nos cede el espacio para programar un concierto de jazz cuya propuesta gira en torno a una figura maravillosa, el Robin Hood español, que fue Lucio Urtubia, un maravilloso albañil y anarquista que, bueno, hizo ver el espectáculo y así conoceréis la historia. Más agradecimientos, que no se me olviden, por favor. Bueno, nos acompaña hoy Aurelio Velázquez Hernández. El otro ponente era Antonio Muñoz, el comisario de la exposición, pero el temporal ha impedido que su avión pudiera aterrizar y entonces nos va a acompañar en streaming. Así que los milagros de las tecnologías hacen que pueda hoy también estar aquí. Recordari es un proyecto que nace desde el proyecto Recordari, que engloba este momento, la exposición y todo lo que os he contado. Es un proyecto que nace desde la emoción, desde la necesidad de invocar a la memoria, una memoria emocionada y sana, diría, que intenta dignificar, ¿no?, a todos y todas los que nos precedieron y tuvieron que vivir situaciones extremas y límites y sus vidas estaban sepultadas en el olvido. Esto ya lo sabemos, no digo nada nuevo. Estamos aquí para celebrar la memoria y afortunadamente en este camino me he encontrado mucha gente que ha remado a favor, ¿no?, a pesar de las circunstancias actuales. He sentido muchísimos ánimos para llevar adelante este proyecto. Ya dicho esto, amor, memoria, dignidad, justicia y reparación, no olvido. Quiero presentaros a Aurelio. También ha sido maravilloso poder contar con él y descubrirle en la Universidad de Cantabria y decirnos: yo estoy ahí. Y aquí estamos. Os voy a hacer una breve presentación de Aurelio Velázquez Hernández. Es profesor contratado doctor en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca. Investigador en varias universidades de España y América Latina. Sus investigaciones se han centrado en la historia del exilio republicano español en América Latina. Es especialista en el estudio de los organismos de ayuda a los españoles y las redes internacionales de solidaridad con este exilio. También ha trabajado acerca de las relaciones entre México y España en el siglo XX. Es autor de varias publicaciones, entre las que destaca la monografía titulada Empresas y finanzas del exilio,
los organismos de ayuda a los republicanos españoles en México, 1939-1949, México, ambas orillas, el Colegio de México, 2014. Aurelio, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de todo este ciclo de actividades. La verdad es que, bueno, pues creemos que la exposición que hemos traído, bueno, que has traído y que podrán visitar ahora a partir de todo este mes de noviembre aquí en Náutica, aquí al lado, pues realmente trae a colación un aspecto pues significativo y muy importante de nuestra historia común compartida, que es el de esos Rotespanien, que como se llama la exposición, esos españoles rojos que pues sufrieron la deportación, el exilio, el internamiento y los trabajos forzados en la Europa ocupada por el nazifascismo. Bueno, en esta charla queríamos hacer una presentación a esa exposición e introducir una serie de premisas básicas que sirvan pues, para entender también o adentrarnos en la visita a esa exposición. Y por mi parte voy a realizar una introducción a el fenómeno que se explica en esta exposición, el del trabajo forzado de los exiliados españoles, y después Antonio Muñoz, a través de la magia de la red, pues les comentará en extenso ya este capítulo, pues hablando un poco de la ocupación nazi y de las deportaciones y los trabajos forzados. Por mi parte, pues voy a establecer unas premisas básicas de lo que fue el primer exilio en Francia. Y para ello, pues voy a hablar fundamentalmente de tres aspectos. El primero, pues, ¿quiénes fueron estos exiliados? ¿Cuántos? O tratar de cuantificar cuántos fueron estos exiliados, lo cual no es nada sencillo. Y posteriormente hablar de la acogida que tuvieron en Francia y la política de acogida que desarrollaron las autoridades francesas. Bien, y es que el largo periplo que cientos de miles de personas iniciaron huyendo de la represión y de la muerte que el franquismo les prometía estuvo marcado por el signo de la desgracia desde el primer momento. En 1939, enero de 1939, con la caída de Cataluña, se produjo una salida masiva de refugiados rumbo a Francia a través de las fronteras de la Junquera, de Puigcerdá, de Portbou, o bien atravesando las montañas, y testimonio de estos dramáticos momentos son fotografías como la que pueden ver ahora en la pantalla y, si esto funciona, que sí que funciona, sí. Estas otras. Aquí, por ejemplo, ven el paso de Leperdú en febrero, el 27-28 de enero de 1939. Y todas estas fotografías, como esta otra, han ido configurando un poco la memoria visual de nuestra idea de lo que fue el exilio. Como vemos en la pantalla, este exilio es un exilio muy heterogéneo. Vemos que no solo está compuesto por soldados y oficiales del ejército republicano, no solo son políticos, no solo son altos cargos de la administración o altos cargos de partidos y sindicatos, sino que ahí vemos pues, representantes de todos los niveles socioeconómicos. Vemos que hay profesionales, hay obreros, hay campesinos y sobre todo hay mujeres, hay niños, hay ancianos. De manera que podríamos decir, como hizo Virgilio Botella en un famoso discurso, podríamos definirlo como el destierro de todo un pueblo, porque realmente era eso, era todo un pueblo que salió en masa. Llevar a cabo una cuantificación, una evaluación del número exacto de refugiados que llegaron a Francia es muy complicado. De hecho, hay mucha diversidad o muchos debates entre los distintos autores que han trabajado este aspecto. Yo me voy a referir básicamente a dos, que para mí son los más fiables, fundamentalmente, y son obras muy clásicas, Javier Rubio y Geneviève Dreyfus-Hermann, que han fijado un poco las premisas en cuanto a los que más han avanzado en esa cuantificación del exilio. Y es que tenemos que tener en cuenta que, a pesar de pues, estas imágenes, el exilio no se reduce a este momento, no se reduce a febrero de 1939, sino que durante toda la guerra están saliendo personas, están saliendo exiliados en distintas fases. De hecho, tradicionalmente hemos fijado la existencia de 5 grandes oleadas de refugiados.
La primera se produciría nada más comenzar la guerra. Ahí tienen un mapa de la situación en España tras el 18 de julio de 1936. Y la primera gran salida de refugiados se produce pues, poco después, en agosto, septiembre, octubre, noviembre de 1936, con lo que se conoce como la campaña de Guipúzcoa. Al poco de fijarse en los primeros momentos de la guerra, las tropas lideradas por Emilio Mola, desde Navarra, tratan de cortar, si ven ahí de nuevo el mapa, la conexión de esa zona norte que había quedado bajo control republicano con la frontera francesa. Y tenemos esa campaña que poco a poco trata de controlar la frontera, el paso de la frontera por Irún, y aislar a la zona norte del resto de la frontera francesa. Esto produce una oleada de refugiados que se van saliendo a Francia a pie o en pequeñas embarcaciones de forma muy desorganizada, teniendo en cuenta los primeros momentos muy caóticos de la guerra y que el gobierno vasco todavía no se había constituido como tal, lo que hace que, con distintos medios, unas 15.000 personas salgan hacia Francia en estos momentos. Algunos autores, como Jesús Alonso Carballés, lo elevan hasta 16.500, más otros 2.000 o 3.000 militares. En todo caso, de ese contingente, la mayor parte retornaría a sus lugares de origen a las pocas semanas, pero sí que hay un grupo de unos 5.000 individuos que deciden quedarse en Francia, constituyendo el primer contingente de refugiados permanente en el país galo. La segunda oleada sería mucho más numerosa, sería la que se produjo con la evacuación del Frente Norte entre julio y octubre de 1937. Esta es la primera gran evacuación y es la primera que tiene que realizarse por mar y será además desde aquí, desde Santander en su mayor parte, gracias a barcos británicos que, con un contrato al que llegan con el gobierno vasco, empiezan a evacuar a la población desde el puerto de Santander. Como saben, esta ofensiva del norte se produce desde Bilbao hacia el oeste, con lo que poco a poco la población y el ejército se va replegando, primero desde Bilbao desde Guipúzcoa, desde Vizcaya, hasta Santander, y después, una vez que caiga Santander el 28 de agosto del 37, lo harán desde Asturias y seguirán saliendo barcos, primero desde Rebadesella y después desde Gijón. En conjunto, en esta evacuación del Frente Norte, tenemos que llegan a Francia unas 160.000 personas, es decir, un contingente enorme. Y la recepción que hacen las autoridades francesas de ese contingente es bastante correcta. En un primer momento, después se irá complicando con la llegada de tan masiva de refugiados, pero básicamente se les da la opción de retornar a España, bien a su zona de origen o bien a la frontera republicana a través de Cataluña, o bien quedarse en el país francés, quedarse en Francia. De manera que se calcula que en torno a unos 35.000 refugiados se acabarían quedando permanentemente en Francia, de los cuales 10.000 eran básicamente niños que estaban en colonias infantiles o alojados con familias francesas o españolas en Francia. Bien, la tercera oleada es mucho más reducida, es la que se produce con la batalla de Aragón en la primavera de 1938 y con la evacuación del frente del Alto Aragón. Y ahí se trasladan hasta Francia unas 24.000 personas, básicamente casi todos militares, de los cuales a las pocas semanas casi todos han retornado también a la península, sobre todo a la zona catalana. Pero el gran éxodo será el que se produce, como ya hemos mencionado al inicio, con la caída de Cataluña a comienzos de 1939, lo que se conoce como la retirada, que llevó a unas 470.000 personas a agolparse contra las fronteras francesas, tal y como vimos en esas imágenes iniciales. Sumadas haciendo un poco de balance, estas cuatro primeras oleadas de estos 15.000 refugiados llegados a la campaña de Guipúzcoa, más los 160.000 de la evacuación del Frente Norte, más los 24.000 de la evacuación del Alto Aragón, más estos casi 500.000 de la caída de Cataluña, y un mes después, ya al final de la guerra, en marzo del 39, la evacuación de la zona centro-sur, que se hace por barco hacia el norte de África fundamentalmente, más se calcula que otros 50.000 exiliados que llegarían durante toda la guerra en pequeñas embarcaciones desde Levante hasta territorio francés, pues podemos hablar de que estamos ante un exilio de unos casi 3/4 de millón de personas, una población en España en esa época de 23 millones, pues
como pueden comprobar, pues un éxodo de dimensiones enormes. Bien, no quiere decir esto que tal número de refugiados estuvieran en ningún momento en Francia, sino que, como hemos visto, se producen diversas oleadas y poco a poco también van retornando, con lo cual en ningún momento hubo 750.000 de personas exiliadas en Francia. El momento en el que mayor número de exiliados hubo probablemente sea tras la caída de Cataluña en febrero de 1939, en el que sí que hay más o menos algo más de medio millón de exiliados en Francia. Pero pronto van produciéndose las repatriaciones, pronto van retornando. De hecho, Tuñón de Lara, en una obra monumental que coordinó José Luis Avellán, mencionaba que para septiembre de 1939 quedaban en Francia unas 250.000 personas, con lo cual vemos que el proceso de retorno había sido muy intenso durante esos primeros meses del 39. Buena parte se explica porque en esa huida, sobre todo de la caída de Cataluña, pues se arrastró a mucha gente que pues no tenía una especial implicación y que simplemente pues huía de los desastres de la guerra y del avance de las tropas rebeldes, y que probablemente pues en cuanto se calma la situación retornaron a sus lugares de origen. Pero también muchos confiaron en las promesas que hizo el gobierno de Burgos durante la toma de Cataluña de que no serían represaliados más que aquellos que tuvieran delitos de sangre. Y eso llevó pues a decenas de miles de personas a retornar a España y pasar por las cárceles y por los campos de trabajo franquistas. Cifras aparte, pues como vemos, parece confirmado que se trata del éxodo más masivo de la historia de nuestro país en un periodo de tiempo muy corto. Con lo cual ya solo con eso merece la atención de los historiadores, pero también la atención social. Y de hecho, además de un éxodo masivo, representó un problema humanitario de colosales dimensiones, tanto para el gobierno francés como para los restos de las autoridades de la República Española. La actuación del gobierno francés en todo este proceso generalmente ha sido vista como uno de los puntos más ignominiosos de las relaciones hispano-francesas a lo largo de la historia. Y es que la nefasta gestión de la catástrofe por las autoridades francesas cabe ser justificada, en cierta manera, por el volumen de los exiliados que llegaron de forma completamente espontánea y que desbordó sus capacidades de previsión. Dicho esto, también es cierto que los representantes diplomáticos franceses en España estaban avisando desde meses antes de la necesidad de hacer preparativos ante la marea humana que se avecinaba. Bien, no obstante, como ya hemos comentado, y como todavía ven en la pantalla, ese flujo no se produce de una vez, sino en varias oleadas a lo largo del tiempo, y la gestión o la política llevada a cabo por las autoridades francesas también va evolucionando a lo largo del tiempo. Al estallar la guerra, en julio de 1936, tenemos en Francia un gobierno presidido por Léon Blum, al que ven en la pantalla, un gobierno del Frente Popular, que llevó lo que podríamos llevar a calificar como una política de acogida bastante correcta. Pese a que en un primer momento, desde el primer momento, se muestra muy poca disposición a recibir a los refugiados, tenemos que tener en cuenta que en ese momento Francia también estaba muy polarizada y la guerra civil española era un motivo de enfrentamiento muy potente, y además había una prensa enormemente radicalizada, que la prensa de derecha sobre todo llevaba una campaña muy fuerte en contra de demonización de los republicanos españoles y sobre todo de los exiliados que iban llegando. Pues bien, por tanto, la política francesa, desde el propio gobierno de Blum, fue siempre promocionar la repatriación, el retorno a España. Así, durante toda esta etapa de Blum, los gobiernos del Frente Popular, la política que se lleva es que básicamente a los militares que llegan se les retorna a la zona republicana, y a los civiles se les da a elegir entre retornar a la zona que quisieran o pues instalarse o quedarse en Francia. Y si quedaban en Francia, pues los repartían por departamentos del centro del país para que no se acumulan todos en las zonas fronterizas. Bien, sin embargo, esta política del Frente Popular francés cambia cuando en abril de 1938 asuma la jefatura de gobierno Édouard Daladier, del Partido Radical, y que forma un gobierno de concentración de orientación centroderechista.
Fue este nuevo gabinete, además, el que tiene que enfrentarse con la llegada masiva de españoles tras la caída de Cataluña. Desde el momento de su llegada, el gobierno de Daladier da un cambio en su política con respecto a los refugiados españoles y se promulgaron varias medidas tendentes a restringir la entrada de extranjeros y a desembarazarse de lo que calificaba como elementos indeseables. De hecho, en ese sentido, pues se proclaman varios decretos, el 12 de noviembre de 1938, en el que básicamente se refuerza el control de las fronteras y se establecía una diferenciación entre, quiero citar, la parte sana y laboriosa de la población extranjera y los indeseables, a los que había que expulsar del país. Y si no se les podía expulsar, pues había que llevarlos a centros especializados donde permanecieran bajo vigilancia permanente. Bien, la llegada masiva de refugiados españoles en febrero de 1939 significó la primera aplicación de estos decretos. Ante la caída de Cataluña, la primera propuesta del gobierno de Daladier fue cerrar la frontera y evitar la entrada de estos exiliados, pero pronto, ante la marea humana que se acumula y que, como vimos en las primeras imágenes, sobrepasa todas las dimensiones previstas y la indignación de la opinión pública internacional, finalmente se ve obligado a abrir la frontera en el 27 de enero de 1939 para los civiles y a partir del 5 de febrero ya autoriza la apertura de la frontera también para los militares. Bien, los militares cuando entraban eran despojados de sus armas, de sus vehículos, del ganado y al igual los civiles también pasaban un control en el que muchos de ellos pues también eran despojados de todos sus objetos de valor, lo que junto con el maltrato psicológico que sufrieron desde los primeros momentos por parte de gendarmes y guardias coloniales les hizo comprender el trato que tendrían a partir de entonces por las autoridades francesas y lo que significaba su condición, su nueva condición de exiliados. El ministro del Interior francés, Albert Sogo, el 30 de enero, declara que el gobierno francés pretendía conciliar el derecho humanitario de los exiliados con el mantenimiento del orden público y la protección sanitaria de los franceses. Y se confirma, además que su obsesión era la seguridad nacional, mantener la seguridad nacional. De modo que las órdenes que se transmiten a los prefectos franceses fueron sobre todo orientadas a al mantenimiento de medidas disciplinarias. De manera que el procedimiento era que tras atravesar la frontera, a los refugiados eran agrupados en los llamados campos de triaje, en los que se procedía a su distribución. Y ahí es donde se pretendía separar a esos elementos indeseables de mujeres, niños, de los elementos válidos. El problema es que en esos momentos, con un gobierno y unas autoridades completamente desbordadas, el concepto de indeseable se hizo muy laxo y básicamente cualquier varón en edad militar se consideró como indeseable y también muchas mujeres, incluso niños, se consideraron como tales y acabaron en campos dirigidos a campos de concentración. En el caso de la población civil, de mujeres, niños, ancianos, aquellos que pues fueron considerados o se les trató de una forma más humanitaria, pues fueron desplazados en trenes y repartidos por distintos departamentos del centro y el oeste del país. Con lo cual, además, se inició una problemática que sufrirían los exiliados también durante estos primeros meses, que fue la separación de las familias, que tardaron meses, incluso años, en poder reagruparse, en volver a encontrarse y juntarse de nuevo. Bien, la acogida de esta población civil en los distintos departamentos franceses pues también varió mucho dependiendo de las autoridades con las que se encontraban. Según Alicia Altez, en los departamentos o en las localidades en las que tenían corporaciones de partidos de izquierdas, pues solían poner más medios para su alojamiento y un tratamiento relativamente humano, mientras que en las localidades controladas por gobiernos de centro-derecha o de derecha, pues se orientaba más a su control y a su vigilancia. De modo que, por ejemplo, por citar algún ejemplo, en Magnac-Laval, en la Haute-Vienne, un municipio, en el que llegan unas 500 mujeres, niños y ancianos españoles, con unas autoridades muy hostiles a los exiliados españoles, pues básicamente vivirán un régimen de privaciones y de encarcelamiento durante más de 6 meses, mientras que en otros lugares, como por ejemplo en Clermont-Ferrand, pues los refugiados podían moverse libremente por todo el territorio. Bien, en cuanto a los campos, pues desde un primer momento los campos que se establecieron en el departamento de Pirineos Orientales
un departamento muy pequeñito con una población de unos 250.000 habitantes que de repente se ve acogiendo a más de 500.000, con lo cual pues genera mucho desconcierto y mucho temor por parte de la población local. En esos campos a los que llegan los españoles, los primeros que se organizan fueron los de Argelès y Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien, y eran campos, como ven en la pantalla, eso es una fotografía de la llegada de los exiliados al campo de Argelès. Eran campos en los que no había absolutamente nada organizado. Era simplemente, como ven, una playa con el mar de una parte y de la otra parte, esto que ven, una alambrada y eso sí, un enorme despliegue militar de la gendarmería y de los guardias coloniales franceses. Un despliegue militar que contrasta llamativamente con la falta absoluta de ningún tipo de preparación en el resto de los aspectos de estos campos. De hecho, como ven aquí en esta fotografía, los exiliados durante las primeras semanas no tenían ningún tipo de instalación, ningún tipo de alojamiento, con lo cual pues tenían que construir algún tipo de chabola, como ven, con los materiales que encontraban a su mano. Ahí vemos básicamente cañas, mantas que llevaban con ellos, o simplemente cavar agujeros en la arena para refugiarse del viento y el frío. Recordemos que están en febrero del 39. No había tampoco ningún tipo de medida de instalación higiénica o sanitaria. Los refugiados tenían que hacer sus necesidades cavando agujeros en la arena o metiéndose en el mar, lo cual en febrero, pues imagínense lo que implica. Y esto, pues, representó que durante estas primeras semanas pues, se generalizaran enfermedades como los piojos, la sarna, la disentería y hubiera una gran cantidad de fallecimientos entre los exiliados que llegaron en estos momentos. Con el tiempo, pues, irán proporcionando las autoridades francesas algunos materiales, como vemos aquí en la pantalla, ya en marzo del 39, para poder construirse algún refugio de unas cabañas de forma rudimentaria, y ya para mediados de 1939, y vemos ya como en Argelès ya han generado pues, unas cabañas sin ningún tipo de comodidad, pero que les permite por lo menos estar a refugio. Bien, esto generó una oleada de indignación internacional que llevó al gobierno francés a tener que tomar cartas en el asunto y establecer nuevos campos más organizados. Ahí vemos, por ejemplo, el campo de Barcarès, ya que se abre a mediados de 1939, en el que ya vemos que tienen barracones de madera, ya más en forma, e incluso contaban con ventanas, con cristales y alguna caldera para la calefacción, con lo cual pues, tenían mayores comodidades. Sin embargo, a lo largo de la primavera de 1939, la población internada en estos campos va disminuyendo. A mediados de junio eran unas 162.000 personas, en julio 95.000 y para diciembre no llegaban a unas 50.000. Sobre las causas de esta disminución, pues incide, por primer lugar, la política directamente llevada a cabo por el gobierno francés. En primera opción, se trataba de que los refugiados retornaran a España, y eso era algo muy palpable, el deseo francés de la repatriación o la reemigración a terceros países. Y, como ya hemos comentado, pues el retorno a España fue el camino que eligió la mayoría de los refugiados en estos primeros meses. Aunque también se debate sobre las presiones del gobierno francés en este sentido y se habla de que algunos refugiados fueron repatriados de forma forzosa. Bien, si avanzamos un poco, vemos en la pantalla que pues, algunos de los refugiados, las repatriaciones, fueron muy numerosas en los primeros meses, entre febrero y agosto de 1939, regresan casi la mitad de los llegados y después se va ralentizando. En cuanto a la reemigración a terceros países y fundamentalmente a América, que era el principal deseo de la mayor parte de los refugiados, pues dado el precio de los pasajes y cómo se complica la situación ya en una Europa en guerra, sobre todo a partir de septiembre de 1939, la reemigración a América fue una opción muy minoritaria. Con todo el esfuerzo que realizaron las organizaciones de ayuda internacionales y las organizaciones de ayuda españolas en la organización de embarques fue enorme y lograron grandes resultados, pudiendo enviar a América un contingente nada desdeñable. En la pantalla vemos el listado de embarques organizados por el Servicio de Evacuación a los Refugiados Españoles entre 1939 y 1940 a México, que lograron mandar a México unos 8.200, casi 300 exiliados.
a los que habría que añadir los embarques que realizó esta misma organización hasta la República Dominicana, que son otros casi 4.000 personas, y las 2.000 personas que llegan a Chile a bordo de una sola embarcación, del Winnipeg, en septiembre de 1039. Además de estos embarques del SERE, tendríamos que tener en cuenta también las expediciones que organiza la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, la JARE, entre 1941 y 1942, en unas circunstancias mucho más difíciles, en una Francia ocupada por los nazis. Entonces, con unos embarques mucho más caros en medio de la batalla del Atlántico y que logran enviar hasta América a unas 2.150 personas. Entonces, haciendo un poco balance, vemos que hacia finales de 1939 quedaban en Francia el grueso del exilio, básicamente, unos 140.000 refugiados, el 86%, y se había logrado enviar a otros países a unos 23.000, al 14%, de los cuales la mayor parte estaban en América y fundamentalmente en México. De esos 14.000 que aparecen en América, pues unos 10.000 estaban en México, algo más. Unos 6.000 en la Unión Soviética, sobre todo dirigentes y cuadros del Partido Comunista, y unos 3.000 en Europa, y ahí contamos sobre todo niños evacuados en las colonias de Bélgica, Reino Unido, etc. Todo esto, visto este panorama, pues las repatriaciones y las remigraciones a otros países se producían a un ritmo mucho más lento de lo que las autoridades francesas deseaban. Y cuando ya se respiraba en Europa un ambiente prebélico, en los campos se amontonaban miles de hombres en edad militar inactivos y mantenidos por el gobierno. De manera que el 12 de abril de 1939 se proclamó un decreto por el cual se obliga a los extranjeros sin nacionalidad y a otros extranjeros de sexo masculino entre 20 y 48 años y beneficiarios del derecho de asilo a trabajar de forma forzosa para las autoridades francesas. En virtud de este decreto, se ofrece a los refugiados españoles elegir básicamente entre 4 opciones. La primera, ser contratados a título particular por patronos agrícolas o patronos industriales que acudían a los campos en busca de mano de obra. Esta opción, que era la más deseada por los refugiados, en un primer momento no ofrece salidas a muchos españoles. No obstante, a partir de septiembre de 1939, cuando se inicia la guerra y con la movilización de la población francesa para los frentes, sí que liberan muchos puestos de trabajo que serán ocupados por extranjeros. Y esta salida pues, permitió también el reagrupamiento familiar de muchos exiliados, de muchas familias de exiliados que habían estado dispersas por todo el territorio francés. La segunda de las opciones era alistarse en una compañía de trabajadores extranjeros, que se trataba de unidades militarizadas, mandadas por oficiales francesas y que comenzaron a organizarse en el verano de 1939 y que en principio eran voluntarios, pero consta que a muchos refugiados españoles se les enroló por la fuerza. Pese a que no estaban muy bien vistas por los refugiados, estas compañías eran una manera de salir de los campos y de tener un sueldo y una comida asegurada de la misma forma que lo tenían los soldados franceses. Tras la declaración de guerra en septiembre del 39, fueron en su mayor parte destinados a la línea Maginot, a los trabajos en la línea Maginot, donde se fueron ocupados en labores civiles y militares. Y con la invasión alemana, pues buena parte de ellos cayeron prisioneros, acabando pues, en campos de concentración o en centros de trabajo forzado, un poco iniciando la problemática que después Antonio les desarrollará con mayor precisión. Bien, tercera de las opciones era adscribirse a los llamados batallones de marcha de voluntarios extranjeros, que se trataba también de unidades formadas por extranjeros con mandos franceses y una organización similar al ejército francés, que estaban vinculados administrativamente a la Legión extranjera, pero cuyo contrato era solamente mientras durase la guerra. Y la última de las opciones, la menos deseada por los españoles por el recuerdo que les traía la Legión española, era enrolarse en la Legión extranjera francesa. Bien, estas dos últimas opciones eran las únicas por las que los republicanos españoles podían luchar en el ejército francés, podían incorporarse en el ejército francés en batallones de combate. De hecho, las autoridades francesas se negaron a formar unidades regulares de españoles, como sí que existían de otras nacionalidades, para evitar problemas diplomáticos con el Franco. El 3 de septiembre de 1939, como saben, Francia declara la guerra a Alemania y desde ese momento los refugiados españoles, que antes eran parias, pasan a ser indispensables para la economía y la defensa nacional francesa.
Tenemos un decreto del 13 de enero de 1940 por el que las compañías de trabajadores extranjeros se transforman en compañías de prestatarios y se moviliza de forma obligatoria a todos los españoles entre 20 y 40 años. De manera que los internados en los campos no tienen ya elección y son requeridos todos en calidad de prestatarios. Los españoles participaron activamente en los siguientes meses en la llamada Togol de Guerre y durante el primer trimestre de 1940, ya iniciada la guerra, según las estadísticas del Servicio de Evacuación a los Refugiados Españoles, habría, como ven en la pantalla, unos 40.000 españoles trabajando en distintas empresas en la industria y en la agricultura francesa, en torno a 70.000 alistados en las compañías de trabajadores, unos 6.000-7.000 adscritos a los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros y tan solo 1.000 enrolados en la Legión extranjera. En los campos quedaban pues unas 6.000 personas, la mayor parte, 3.000, todavía en Saint-Cyprien, en ese campo que hemos visto que se creó a la llegada de españoles, y la mayor parte eran mujeres y niños ya en ese momento. De modo que para estos momentos, según este Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, había unos 123.000 españoles en la Francia metropolitana, a los que habría que añadir pues, todos esos refugiados que, contaban con recursos propios y pues, quedaban fuera de los medios de esta organización, lo que elevaría un poco el cálculo, se hace hasta los 140.000 en este momento, y estos 140.000 serán los que de repente, pues a partir de mayo de 1940, se encuentren de nuevo bajo un régimen fascista con la ocupación alemana. Y para todos ellos la situación se complicará mucho más con esta debacle francesa y se iniciará pues, un poco ese proceso de dominación y de explotación por parte de las autoridades alemanas en ese trabajo forzoso del que pues Antonio ahora nos hablará mucho más. Por mi parte no les añado mucho más. Si quieren pasamos ahora a la charla de Antonio, que les aclarará más este aspecto. Muchas gracias, Aurelio. Vale. Ya está Antonio ahí con nosotras y nosotros en esta reunión. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Hola. Sí. Antonio, te voy a presentar y damos paso a tu ponencia y ya después, si queremos abrir un diálogo, un debate, ¿vale? Perfecto. ¿Te parece bien? Vale. Antonio Muñoz Sánchez es investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Estudió Historia en la Universidad de Oviedo y se doctoró en el Instituto Universitario de Florencia. Es especialista en las relaciones entre Alemania y la península ibérica durante las dictaduras y las transiciones a la democracia. Es autor de varios libros, entre ellos El amigo alemán, que trata del apoyo de la socialdemocracia alemana al PSOE durante la transición. Y en los últimos años, Antonio investiga sobre la historia de los trabajadores forzados españoles en la Europa de Hitler, unos 40.000 republicanos exiliados en Francia que fueron obligados a servir al mismo régimen nazi a los que habían combatido con la Legión Cóndor en la Guerra Civil. Sobre los trabajadores forzados españoles del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial trata la exposición que hoy presentamos y es de lo que nos hablará nuestro invitado. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Bienvenido. soy yo el que tiene que dar gracias. Me oís bien, ¿verdad? Voy a hablar despacio para que se me entienda bien, pero la acústica es buena, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale, entiendo que dijiste que sí porque moviste los labios, Sí. pero no te... Vale, muy bien. Ya sientes con la cabeza. Bueno, buenas tardes. Yo debería estar con ustedes hoy en Cantabria, en Santander, en ese magnífico pabellón y poder conocer personalmente a Mónica González Megoya, que es quien está tirando del carro para que llegue bueno, impropio decirlo, a buen puerto, un carro no llega a buen puerto, para que llegue finalmente a ser realidad un proyecto que ella ha impulsado, como digo, todos estos meses y en el que me ha envuelto. Y yo quería agradecérselo personalmente ahí en Cantabria, disfrutar con todos ustedes de esta inauguración, de este mes dedicado a la memoria en Santander y en Cantabria. Pero, en fin, yo también soy del norte y sabemos lo que significa el mal tiempo. Y en este caso, pues se tradujo en la cancelación de algunos vuelos, entre ellos, por desgracia, el mío también. Así que, gracias a la técnica, como ya se dijo antes, pues estoy con ustedes.
pero bueno, esto de las conferencias Zoom, etcétera, yo entiendo que es una desgracia porque se está empezando a generalizar y entenderán conmigo también que esto es una regresión humana, el no tener el contacto, el no poder luego disfrutar con ustedes de unas cañas y poder hacer la visita guiada, pero en fin, por lo menos a través del éter estoy con ustedes. Yo soy uno de los impulsores de la exposición Rot Spania, que por lo que entiendo está en otro pabellón cercano, al que acudirán, supongo que bajo la lluvia, después de esta sesión inaugural. Esta exposición la concebimos Peter Gaida, un historiador alemán, quien les manda saludos, y yo mismo, y la presentamos en Burdeos en el año 2019. La concebimos gracias en fin, la financiamos con una subvención alemana de una fundación que financia precisamente proyectos dedicados a la memoria del trabajo forzado, una temática que, como veremos ahora, tiene un gran peso en Alemania, pese a que es prácticamente desconocido en España. La exposición, como digo, la presentamos en el 2019, a inicios, coincidiendo, digamos, con el 80 aniversario del exilio español, y pensábamos que iba a tener un impacto inmediato, digamos, porque era una temática novedosa, pero bueno, tampoco fue así tanto, ¿no? Porque el gobierno ya tenía sus propias actividades, etcétera, y por parte del gobierno español no hemos tenido nunca un apoyo para llevarla a España. Aún así, gracias a asociaciones, a personas que se dedican a cuerpo y alma a la memoria de los republicanos, como Mónica González Megoya, pues ha sido posible llevarlo a distintas ciudades, no solamente de España, sino también de Francia y de Alemania, ya que es una exposición trilingüe, puesto que trata un tema que es importante tiene que ver con la historia de estos tres países. Hablamos de exiliados españoles en Francia que son obligados a trabajar fundamentalmente para los alemanes, sobre todo en esta Francia ocupada. La exposición, como digo, se presentó en Burdeos, donde había muchísimos trabajadores forzados construyendo una base submarina, luego giró por Alemania, estuvo en Berlín, estuvo en Bremen, y en Frankfurt y otras ciudades de Alemania, y también ha estado en Francia, y desde hace un año, algo más de un año, está en España. Pasado por Cataluña, por Andalucía, en Zamora hasta hace un par de días, y desde hoy está en Santander. Y esta exposición de lo que trata es de esta temática, como les digo, novedosa, no solamente ya para el ámbito de la memoria democrática, sino también en general para la investigación histórica. Cuando hablamos de españoles exiliados en Francia en la Segunda Guerra Mundial, que se vieron, digamos, por así decir, arrastrados por el torbellino de la guerra, pensamos fundamentalmente en los deportados al campo de concentración de Mauthausen y a otros campos, a los que lucharon contra los nazis, enrolados en la Legión Cóndor, en la Legión Francesa, o en la Resistencia. Conocerán la 9, ya la casi mitificada 9, fue la primera unidad de los aliados que entró en París a finales de agosto de 1944, liberando la ciudad. Pero se nos escapa un poco el destino de la gran masa de los españoles que estuvieron en Francia en la Segunda Guerra Mundial y que ni fueron deportados ni se enrolaron en la Resistencia. Y es sobre todo a esa gran masa de españoles a la que está dedicada esta exposición, porque ellos también se vieron de alguna forma arrastrados por ese torbellino, y es en forma de trabajo forzado. Es decir, ellos fueron obligados a trabajar contra su voluntad, fundamentalmente para el régimen nazi. Y lo que voy a hacer ahora es compartir una presentación de fotografías, es mucho más interesante que mi cara, desde luego. ¿La pueden ver? Sí, sí. Sí, ¿no? Bien. Bueno, pues voy a empezar. ¿La ven ahora? Bien, perfectamente, ¿no? Sí. Bien. Pues vamos a empezar con la diapositiva más antipática, digamos, pero que es fundamental para introducirnos en esta temática. Voy a hacer, digamos, una visión general sobre el fenómeno del trabajo libre y forzado en Alemania y en la Europa ocupada por los nazis, y luego iré al caso específico de los españoles. Pero primero hemos de entender el gran contexto. Esta tabla refleja el mercado de trabajo en Alemania durante los años de la guerra. Primero unos meses antes, en mayo del 39, mayo del 42 y septiembre del 44. Justo antes del inicio de la guerra, a mediados de la guerra y al final de la Segunda Guerra Mundial.
Y en las columnas pueden ver el número de hombres, mujeres, de extranjeros, de tanto punto de extranjeros y de mano total de obra en el Reich. Fíjense arriba a la izquierda en el número de hombres alemanes que trabajaban antes del inicio de la guerra. 24,5 millones. 14 millones de mujeres y 0,3 millones de extranjeros. Es decir, los extranjeros eran un elemento marginal dentro del mercado de trabajo alemán. Apenas eran el 0,7%. Sin embargo, ya si ven en la segunda línea, baja drásticamente de 24 a 17 millones de hombres alemanes trabajando. El número de mujeres se mantiene estable por decisión política del Reich, porque no quieren, como en la Primera Guerra Mundial, poner masivamente a las mujeres a trabajar. Y la única forma que hubo de compensar esta pérdida de trabajadores, de hombres, que por supuesto eran jóvenes, que eran enrolados para seguir combatiendo una guerra que al final se reveló mucho más larga de lo que se esperaba, fue llevando extranjeros al Reich. Es decir, un régimen que presumía de limpieza racial, porque una de sus políticas era limpiar a Alemania de la sangre impura, fundamentalmente de los judíos, pues se vio obligado por las necesidades de la economía de guerra a llevar al Reich a gente de sangre impura, fundamentalmente gente de Europa del Este, polacos, bielorrusos, ucranianos y algunos rusos. Personas que en la escala racial alemana eran eso, Untermenschen, subhombres. Y estas personas, estos extranjeros, no solamente de Europa Oriental, también de Europa Occidental, acabaron significando nada menos que una cuarta parte de toda la mano de obra en el Reich al final de la Guerra Mundial. Es decir, un régimen basado en los principios raciales que quería limpiar a Alemania de extranjeros y de sangre impura se acaba convirtiendo por la propia necesidad de la guerra, esto no estaba planificado, en un país en el que hay millones y millones de extranjeros, desde su punto de vista, impuros. En total, bueno, la propaganda nazi lo presentaba, por supuesto, como una contribución voluntaria que hacían millones de extranjeros al mantenimiento de la economía de guerra porque supuestamente estaban con Alemania en el combate contra los aliados y querían la victoria alemana. Esto es lo que decía la propaganda. Europa trabaja en Alemania. Pueden ver en esta revista propagandística del año 43. Y abajo dice, Sauckel moviliza las reservas de trabajadores, más o menos. Sauckel es el hombre que pueden ver a la derecha. Era el plenipotenciario para el reclutamiento de mano de obra extranjera. Llegó a ser conocido como el negrero europeo y fue el responsable, pues esto, de que millones de europeos trabajasen en el Reich, evidentemente no por su voluntad, sino obligados. Eso es lo que decía la propaganda. En realidad, en la intimidad, digamos, Fritz Sauckel decía cosas como estas en comunicaciones a sus compañeros del régimen. De los millones de trabajadores extranjeros no vinieron voluntariamente a Alemania más de 200.000. O todos los hombres prisioneros de guerra y trabajadores civiles extranjeros deben ser alimentados, alojados y tratados de tal manera que se les explote al máximo con el menor gasto posible. En total fueron algo más de 13 millones de europeos los que trabajaron en el Reich durante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente el 80% de ellos contra su voluntad. Fueron enviados allí contra su voluntad. Pero no solamente en Alemania hubo extranjeros trabajando, sino que también en los propios países ocupados hubo alrededor de, y digo alrededor porque no hay un número definitivo, no hay investigaciones en todos los países, en estos países ocupados por los alemanes también hubo alrededor de unos 10 millones de personas que también contra su voluntad pusieron su mano de obra al servicio de la economía de guerra alemana. Y aquí vemos un grupo de mujeres que está cavando los cimientos, para aquello que van a ser los cimientos de nuevas naves para instalar una fábrica de la Daimler-Benz en Minsk, en Bielorrusia, en la capital de Bielorrusia, donde se repararían camiones y otros vehículos dañados en el frente de guerra en Rusia. Las categorías de los trabajadores en Alemania, en este caso, pues unos 8 millones eran trabajadores civiles, que fueron, como digo, el 80% de ellos llevados a Alemania contra su voluntad. 4 millones de ellos se encontraban en Alemania cuando Alemania decide ponerlos a trabajar, eran prisioneros de guerra, que generalmente son llevados al Reich, puesto que son más peligrosos en sus propios países, y 1,5 millones de prisioneros de los campos de concentración.
En los principios de la guerra, esto es un fenómeno que, como ven, es masivo. Estamos hablando de millones de personas. Por lo tanto, es un fenómeno complejo. No es lo mismo, no se le trata igual a un ruso perteneciente, según la categoría nazi, a los subhumanos, que a un francés, por ejemplo. Lo que sí hay es una tendencia general, y es que en el año 40 y 41, Alemania intenta atraer a extranjeros para que trabajen en el Reich. Y en vistas de que no alcanzan el número deseado, a partir de 1942, cuando ya se ve que la guerra va a prolongarse mucho más de lo que esperaba Alemania, entonces ya se inicia esta recluta forzada, que es la que impulsa a aquel hombre que vieron, Fritz Sauckel. Esto es un cartel de los primeros años, año 40 puede ser. Nosotros partimos para trabajar en Alemania, en un cartel propagandístico en Francia. Como decía, no es lo mismo Europa del Este y Europa del Oeste. Y esto es fundamental para entender el fenómeno de trabajo forzado en Alemania. En Francia, lo normal, hasta el año 42-43, fue la voluntariedad. En Europa Oriental, desde el principio, fue la obligación. Y eran deportaciones puras y duras, como ven, en trenes, de mercancías, exactamente igual que los deportados a los campos de concentración. Los alemanes iban a las plazas de mercado, por ejemplo, un día de mercado, o un domingo, cuando la gente estaba en misa, rodeaba las plazas, cogía a toda la gente que allí encontraba, las metían en los trenes y los deportaban para trabajar en Alemania. Mientras que en Francia, aquí ven un tren que parte para Francia, posiblemente el año 42 o 43, incluso ya ahora, pueden ver mujeres, cuando ya hubo la obligación, se le impone al gobierno de Vichy la obligación de enviar a Alemania a trabajadores, el así llamado STO, Servicio de Trabajo Obligatorio, una especie de mili, pero que había que cumplir en Alemania en las fábricas, pues el trato es mucho más respetuoso, incluso el mero hecho de que ya van en trenes normales, sentados, firman un contrato de un año, cobran, y después de este año ya podían regresar a Alemania. El trato es, por lo tanto, muy diferente en el oeste de Europa, donde la guerra también, digamos que tiene un carácter más tradicional, en el sentido de que se respetan las leyes de guerra, se ocupó Francia, pero se respetó sus instituciones, se les impuso unas condiciones, se le quitó un pedazo de territorio, Alsacia y Lorena, pero no tuvo nada que ver con la guerra en el este. En Europa del Este, Alemania planteó una guerra de un carácter absolutamente novedoso. Los países que ocupaban no iban a existir en la Europa que los alemanes querían después de la guerra, ni Polonia existiría, ni la Unión Soviética existiría, y serían enormes territorios de colonización de los alemanes en los que la población local serían básicamente esclavos de esta raza superior que ocuparía grandes territorios de Europa del Este. El fenómeno del trabajo forzado en Alemania, por lo tanto, es capilar, está en todas partes. No podían decir los alemanes después de la guerra que no lo sabían, como en el caso de los campos de concentración, que estaban en lugares lejanos y encerrados en campos, en los que no podían salir. Los trabajadores forzados y libres están por todas partes y vivían pues, en campos como este, de barracas, y solamente en Berlín se han identificado más de 1000 campos de trabajo. Y esta fotografía les pongo en dos cruces, en la Puerta de Brandenburgo y Alexanderplatz. Es el mismo centro de Berlín. Solo aquí ya pueden ver, hay decenas y decenas de campos de trabajadores. En algunos casos no eran barracas como en este caso, sino escuelas, casas, o barracones más pequeños, campos de barracones más pequeños, etcétera, ¿no? Pero en fin, es un fenómeno capilar, está en todas partes, trabajan en todos los sectores, desde la agricultura hasta la administración, sobre todo en la industria pesada y de guerra. Y como les digo, existe un trato muy diferenciado a los del oeste de los del este. Los del este, ya antes incluso de que los judíos llevasen la identificación de la estrella de David, ya los polacos o los soviéticos, identificados aquí como Ostarbeiter, como trabajadores del este, ya debían llevar esta identificación, porque ellos vivían en una especie de apartheid en Alemania. No podían coger los medios públicos, no podían absolutamente tener ningún tipo de relación de amistad, por supuesto, íntima, con una mujer alemana. La propaganda, por supuesto, decía otra cosa, pero en los medios de comunicación, en los periódicos en este caso, lo que los alemanes veían esto. Esto es como debemos de tratar a nuestro polaco. No así, que pone en la izquierda, no lo sentamos en nuestra mesa, sino que le damos de comer
en otra habitación. Si un polaco, un ruso o un bielorruso tenían contacto íntimo con una mujer, directamente lo ejecutaban, sin ningún tipo de juicio ni nada. Lo ejecutaban delante de sus compañeros para que viesen qué es lo que les podía pasar a ellos. Sin embargo, también hay que entender que en un fenómeno tan absolutamente generalizado existe una zona gris. Estos no son los campos de concentración. Si tenías la suerte, como por ejemplo parece que tuvo esta pareja o este padre e hija, no lo sé, polacos, de que te tocase una familia de campesinos que tal vez eran pues buena gente, eran católicos a lo mejor, la identificación religiosa era importante en aquella época, polacos católicos, familia católica alemana, tal vez, y aquí se ve en esta fotografía, a la izquierda y a la derecha, dos polacos trabajando forzados contra su voluntad para una familia alemana, pero si no les digo que son el de la derecha y la izquierda, a lo mejor ustedes no son capaces de identificar. Eso es un caso extremo, digamos, ¿no? No es desde luego generalizado, pero también existió. Con ello les quiero decir que estamos ante un fenómeno complejo y lleno de matices. Pero en definitiva, de lo que hablamos es de una especie de gran sistema de esclavitud moderno que fue impulsado por los nazis no siguiendo un plan, sino respondiendo a las necesidades de una guerra que se prolongaba mucho más de lo esperado y que requirió la presencia de millones y millones de extranjeros para el mantenimiento de la economía. Y fue por eso que su máximo responsable, otra vez, este señor Fritz Sauckel, lo ven arriba en el centro con bigote, fue acusado en los juicios de Nuremberg de crimen de guerra y crimen contra la humanidad y por ello condenado a muerte y ejecutado a finales de 1946. Pese a ello, y como también el propio fenómeno de la deportación, después de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo forzado desapareció de la memoria colectiva. Europa estaba buscando su reconstrucción, no es que quisiesen olvidar, sino que te querían mirar hacia adelante. Es un fenómeno que fue muy generalizado en Europa, como bien saben, y la situación política también ayudaba a ello. El nuevo enemigo, que era la Unión Soviética, hacía que se concentrasen las energías de los países precisamente en combatir a ese peligro rojo, entre comillas, y no era el momento de dedicarse a perseguir, sobre todo en Alemania, a los responsables de los crímenes o a los que habían colaborado con el régimen. Adenauer, el primer canciller, dijo que no se podía, porque habían sido prácticamente toda la población. No se podía tirar el agua sucia, decía él, no se podía no hacer entrar en la administración alemana a antiguos colaboradores nazis, no se puede tirar el agua sucia si no tenemos agua limpia. Es decir, gran parte de la administración alemana después de la Segunda Guerra Mundial eran antiguos nazis o antiguas personas que habían colaborado activamente con el nazismo y precisamente por eso aquellos que sí querían hacerlo, como por ejemplo Fritz Bauer, que fue el fiscal general de Hessen, es el Land central, con la gran ciudad es Frankfurt. Fritz Bauer, como saben, él era un jurista judío e intentó perseguir a los máximos criminales de guerra dentro y fuera de Alemania y tuvo enormes dificultades, de ahí el título de la película en su versión italiana, El Estado contra Fritz Bauer. El Estado alemán le puso muchas piedras en el camino para que juzgase y para que en definitiva rompiese el silencio que había en Alemania en los años 50 y comienzos de los 60 en torno a los crímenes cometidos por los nazis. Y fue al parecer el que pasó la información a Israel, que a través del Mossad pues raptaron a Eichmann y fue juzgado en Jerusalén. No fue sino hasta mucho más tarde, estamos hablando ya de los años 70, finales de los 70, 80, cuando sobre todo por el impacto de las películas de Hollywood, que esto es fundamental en la creación de la memoria colectiva europea, ya es irónico que tengan que ser los americanos los que forjan nuestra memoria de ese pasado, pero en fin, no hace falta más que ver la televisión, prácticamente todas las películas son americanas, y esta serie, Holocausto, cayó, como dice ahí, como una bomba en la opinión pública internacional, en Alemania, desde luego, e hizo despertar el interés de la gente en general, ¿no? Desde luego ya de los historiadores o de los especialistas, por el fenómeno, en este caso, de la deportación. También en España, como pueden ver aquí en esta pequeña revista, TP Teleprograma, también se proyectó Holocausto, sin embargo, coincidió con un momento en el que decaía el interés en España después de los primeros años de la transición, decaía el interés en general por todas las desgracias sufridas por los españoles en la guerra mundial, en la guerra civil, el exilio, etcétera. Por lo tanto, no tuvo gran impacto en España, sí en general en toda Europa occidental. Y en este contexto es en el que surge ya en los años 80 un interés por
otras víctimas menos conocidas y menos atendidas por los medios de comunicación o por la historiografía del Tercer Reich, y en este caso de los trabajadores forzados. El primer libro que sale, la primera visión global del fenómeno del trabajo forzado en la historiografía alemana es del año 1985, 40 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y después de este libro lo que se produce es una cascada enorme de estudios sobre este fenómeno que ya les decía que era capilar, que estaba en todas partes. Estamos hablando de millones y millones de personas, de tal forma que tenemos estudios sobre trabajadores forzados en la minería, trabajadores forzados, en este caso en la Volkswagen, las propias empresas para limpiar su imagen pedían a historiadores, en este caso de gran prestigio, que hiciesen un estudio objetivo sobre el fenómeno del trabajo forzado. Y en paralelo hubo también, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, un fenómeno de recuperación de la memoria de estas personas y también de reivindicación de compensaciones de carácter económico. A partir del año 90, cuando cae el muro de Berlín, decenas de miles de antiguos trabajadores de Europa del Este, que todavía eran relativamente jóvenes, podían tener 60 y tantos, 70 años, se presentaban ante las fábricas de las que habían trabajado en Frankfurt, en Berlín o en cualquier ciudad de Alemania y reclamaban ser indemnizados por haber sido explotados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó una gran presión de tipo político y mediático, social en Alemania, impulsado también nuevamente por Hollywood. Y aquí les pido, recuerden la película que todos habrán visto de La Lista de Schindler, que son deportados, sí, pero que son trabajadores forzados del régimen nazi. Eso ayudó muchísimo, la película, a la reivindicación de los antiguos trabajadores para ser indemnizados en Alemania. Y hubo acciones, eso, de protesta para que las empresas alemanas, todas ellas, se habían aprovechado del trabajo forzado para que pagasen finalmente indemnización. Esto es una campaña en Estados Unidos, en la gran prensa americana, que esto creo que es de New York Times, contra la Mercedes-Benz, animándoles, forzándoles a que paguen indemnizaciones a los antiguos trabajadores forzados. Y aquí vemos una caricatura de un periódico del año 2000, en el que le dice el fotógrafo, en fin, de la empresa de publicidad, le pregunta, ¿pero usted cree que nos compensará esta campaña el gasto? Dice, sí, sí, por supuesto. Entonces sale este señor, este empresario, al lado de un antiguo trabajador. En fin, te vamos a pagar indemnizaciones. En paralelo a esto, hay también, como digo, un proceso de recuperación de la memoria histórica de los trabajadores forzados a través de centros de memoria. En este caso, por ejemplo, es una antigua siderúrgica ya cerrada, en la que se conserva, sin embargo, como museo, en la que hubo miles y miles de trabajadores forzados. En aquellos sitios, por ejemplo, en una ciudad alemana, donde se colgaron a algunos polacos por haber tenido contactos con mujeres alemanas, pues se hacen actos de homenaje y de recuerdo. Aquí pone la placa que precisamente había sido por eso, por mantener supuestamente una relación con una alemana. A él, Andrzej Sapkowski, lo colgaron y a la mujer la enviaron al campo de concentración de Ravensbrück. Y hay también por toda Alemania museos, centros de memoria dedicados a estas víctimas hasta hace 20, 30 años totalmente ignoradas del régimen nazi. Menos fácil está siendo, pero también se está avanzando en esta dirección en los países ocupados por los nazis, de investigar y de sacar a la luz y de dar a conocer a la sociedad en general este fenómeno del trabajo forzado, porque en muchos casos está ligado al fenómeno de la colaboración, sobre todo en aquellos países nórdicos en los que la ocupación era muy liviana, comparado con otros, porque las sociedades, los países eran arios. Entonces, en Noruega, por ejemplo, los trabajadores forzados no eran desde luego los noruegos, que eran raza aria y desde el punto de vista de los nazis, por supuesto, y a los soldados alemanes se les animaba incluso a que mantuvieran relaciones sexuales con mujeres y tuvieran niños, sino que los trabajadores forzados en Noruega para los alemanes venían de Rusia y de Yugoslavia, de Serbia, fundamentalmente. Entonces, recordar en Noruega, por ejemplo, el fenómeno del trabajo forzado es más duro porque se trata también de tematizar la colaboración de los noruegos con los nazis en la explotación de estos extranjeros. Pero también se está avanzando en esta dirección. Bien, esta es la historia global, ¿sí? en 4 pinceladas, del trabajo forzado en Alemania y su memoria en las últimas décadas. ¿Y cuál es
el encaje, por así decir, y hay una especificidad en el caso de los españoles. ¿Cuál es nuestro papel dentro de este gran esquema? Bien, como ya les decía antes, cuando pensamos en españoles en la Segunda Guerra Mundial, nos va a la mente directamente a los soldados de los dos bandos, la División Azul, que fueron 40 y tantos mil, y los que lucharon con los aliados. O también a los deportados, que fueron algo menos de 10.000, pero se nos escapan los trabajadores, que fueron numéricamente, en cuanto a los exiliados, el grupo más amplio, mucho más que los deportados y mucho más que los soldados, estoy hablando de los exiliados. No existen unas cifras definitivas, pero podrían ser aproximadamente 40.000, 50.000 trabajadores forzados. El resto, hasta los 60.000, ¿quiénes son? Pues son unos 10.000 españoles, algo más de 10.000 españoles que emigraron voluntariamente desde la España de Franco para trabajar en el Reich. Estos sí están bien estudiados, hay varias tesis doctorales, bastantes estudios, un libro de título, digamos, un poco exagerado, porque no eran esclavos españoles de Hitler, sino que eran voluntarios, pero en fin, donde se ponga esclavos, pues siempre es más sexy y se vende mejor el libro. Y existe en este caso un estudio específico sobre los cántabros, un estudio que les recomiendo de José Manuel Puente Fernández, que está dedicado a los 600 cántabros que voluntariamente en el año 41-42 emigraron a Alemania. Sin embargo, muy pocos sabemos de los que no fueron voluntariamente, aquellos que estaban en Francia y acabaron trabajando para los alemanes, ya en el Reich, ya en la propia Francia ocupada. Y es a ellos a los que nos dedicamos en esa exposición que podrán luego ver. Es decir, sabemos la historia, y aquí ven las fotos, de decenas, porque está muy bien investigado por José Manuel Puente, de los cántabros que allí fueron desde Cantabria, pero nada sabemos, por ejemplo, de la vida de Ángela Garriga, una señora que era maestra de un colegio en Otañes, que al parecer salió con un grupo de niños en una de esas oleadas que Aurelio nos contaba antes, la segunda oleada, si mal no recuerdo, del año 1937, en que más de 100.000 vascos, cántabros y asturianos, y del norte de León, palentinos, salieron por los puertos. Ella salió, al parecer, con un grupo de escolares de Otañes, conoció en Francia a Salvador, con el que se casó, y al final de la guerra española ella no volvió, se quedó en Francia, y por caminos misteriosos digo porque no están investigados y a lo mejor nunca llegaremos a través de la documentación de archivo a saberlo, acabó trabajando nada menos que en Auschwitz, no como deportada, sino como trabajadora civil, muy posiblemente dentro de aquel sistema que les comentaba antes de trabajo forzado que se impuso a los franceses a partir del año 1942. Hay varios miles de españoles que también fueron obligados a ir al Reich a trabajar durante 1 o 2 años. En su caso, se quedaron allí, posiblemente porque ya en el año 44, 45 ya no había forma de escapar de Auschwitz. Volver a Francia ya no era posible porque se había producido la invasión aliada, y ellos fueron liberados, también se puede decir así, ellos fueron liberados por el Ejército Rojo el mismo día seguramente que Primo Levi, quien conocerán, que escribió uno de los libros clásicos de la deportación a campos de concentración, Si esto es un hombre, y después pues llevaron un recorrido no muy diferente al que él llevó. Primero fueron llevados por los rusos hacia el este, acabaron en un campo de refugiados en Odessa, y en el año 46-47 vuelven hacia Austria y allí trabajan una temporada. Él era cocinero, trabaja en las cocinas del ejército americano en Innsbruck, en Austria. Piden, y de ahí sale este documento, piden emigrar a cualquier sitio, ya que no pueden volver a España. Se hacen una foto y cuentan toda su historial, y ahí, por ejemplo, y ahí en este expediente, pues Ángela envía también una fotocopia que muestra que ella es maestra reconocida por la República, quizá para que le diera puntos para posiblemente emigrar a Latinoamérica y seguir allí dando clases. Ningún país, sin embargo, en Europa la quiso a esta pareja. Irlanda, que en principio se interesó cuando vio que eran Roig Spanya, que eran republicanos españoles, se negó, no querían comunistas allí, supuestos comunistas, y al parecer volvieron a España ya en los años 50. Pero en fin, es una de las decenas de miles de historias de trabajadores forzados españoles. Bien, ¿y quiénes eran? No vamos a entrar en la historia de cada uno de ellos, evidentemente, vamos a hacer una panorámica general. Ya contó Aurelio que después de todos los avatares vividos por esos más de 500.000 de españoles que salieron al exilio,
En el momento en que se produce la invasión alemana en el año 1940, quedan aproximadamente en Francia unos 140.000 españoles. De ellos, unos 40.000 son mujeres, niños y hombres ancianos, y unos 100.000 son antiguos combatientes del ejército republicano, unos 55.000 están enrolados en las CTE, compañías de trabajadores extranjeros, y unos 40.000 están empleados por el Ministerio de Trabajo en agricultura y en la industria. ¿Cuántos de ellos son cántabros? Pues no existe a día de hoy un censo definitivo de los españoles que allí estaban exiliados. Hay algunos censos de andaluces, creo que de catalanes, pero por lo que entiendo no hay un censo de cántabros. Sabemos, sin embargo, cuántos cántabros estuvieron en los campos de concentración y así podemos hacer una pequeña proyección. Hubo más de 110 al parecer. Y hubo unos 9.300 deportados. Así que haciendo así la cuenta de la vieja, digamos, hubo entre 1.500 y unos 2.000 de estos 100.000 antiguos combatientes de la República que se encontraban en Francia en el momento de la ocupación alemana, eran cántabros, entre 1.500 y 2.000. De ellos, ciento y tantos acaban en los campos de concentración y muchos van a ser trabajadores forzados de los alemanes. ¿Se me sigue bien y se me oye bien, Mónica? Sí, 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 sí. Bien, sigo. No podemos extendernos mucho más. Vale, pues entonces voy rapidísimo. Bien, entonces, ¿qué pasa con estos españoles? Los que están trabajando en las CTE, están casi todos ellos en la línea Maginot reforzando estas infraestructuras defensivas. Cuando se produce la invasión alemana, son capturados por los alemanes junto a 1,8 millones de soldados alemanes llevados a campos de prisioneros de guerra en el Reich. Poco después se les retira el estatus de prisionero de guerra, ya que España no está en guerra con Alemania, y se hace con ellos lo que se hacía con los antifascistas. Un antifascista, vamos a decir, no podía andar por la calle por Alemania, sino que era enviado a una cárcel o a un campo de concentración. En este caso, pues se les envía al campo de concentración de Mauthausen, también junto con varios centenares que son deportados desde un campo de refugiados en Angulema, que es el primer convoy de deportados de Europa Occidental a un campo de concentración. ¿Y por qué? Pues sencillamente, no era nada personal, perdón por la ironía, simplemente eran antifascistas y se les conocía muy bien. Eran los Rot Spania, que llamábamos los alemanes, eran los rojos españoles. No hacía falta que ellos preguntasen a las autoridades franquistas por ellos. Los alemanes sabían perfectamente o creían saber quiénes eran los refugiados españoles, porque ya los habían conocido en España durante la Guerra Civil. La Legión Cóndor, aquí entrando en Santander, en el año 36-37, bombardeando la ciudad y matando civiles. En Alemania se hizo gran propaganda de la contribución voluntaria, supuestamente, de alemanes a la defensa de la civilización contra el horror rojo en España. Y eso es lo que los alemanes, digamos, tenían en la cabeza. El alemán medio, lo que había mamado por la propaganda nazi durante años, era que los españoles rojos eran peligrosos bolcheviques que estaban contra la civilización. Por lo tanto, cuando cayeron en sus manos, como digo irónicamente, no era nada personal, los metieron donde metían a los antifascistas, en campos de concentración. Esto es la Legión Cóndor llegando a Berlín en junio de 1939. Bajo la puerta de Brandenburgo pueden ver en el centro la bandera española. Y allí, muchos de ellos, como bien saben, en Mauthausen, en la cantera de Mauthausen, murieron, perdieron la vida miles y miles de españoles. Ellos fueron enviados al que era por entonces el campo de concentración más duro del Reich. Había 3 categorías antes de que se crearan los de exterminio, y esta es la categoría 3. Vernichtung durch Arbeit era su destino, la eliminación a través del trabajo. Y así fue. De los 7.000 y pico españoles en Mauthausen, 4.400 aproximadamente perdieron allí la vida. Estos son parte de los que sobrevivieron en una foto famosa de mayo de 1945. Pero ¿qué pasó con los demás? Y estos son nuestros protagonistas. Como saben, se produce el armisticio a finales de junio del año 1940 y Francia queda dividida en 2. La zona roja ocupada por los alemanes, la zona azul, así llamada zona libre, en la que se instala un régimen colaboracionista con capital en Vichy y dirigida por Pétain. Los españoles, aquellos indeseables de los que ya nos habló antes Aurelio, los supuestamente políticamente más peligrosos son internados en campos de internamiento como Vernet, pero la gran masa de ellos son convertidos en trabajadores forzados ya del régimen de Vichy, que los integra en las llamadas GTE, grupos de trabajadores extranjeros, les da la opción si quieren de volver a su país, pero claro, la gran parte de ellos no quieren, o de emigrar a Alemania.
son internados en estos campos de trabajo, en toda la zona de la Francia libre, y son puestos a disposición sobre todo de empresas como leñadores, en la construcción de infraestructuras, como presas, carreteras, etc. Y de aquí, en estas zonas montañosas, saldrá también a partir del año 1943, sobre todo, la resistencia del maquis, en la que los españoles tendrán un protagonismo conocido. Una parte de los españoles que tienen Antonio, perdóname, nos tenemos que marchar en breve. Ay. Y sí, bueno, pues entonces acabo ya. ¿5 minutos? 5 minutos, sí, 5 minutos, pero claro, nos gustaría haber podido tener tiempo para dar paso a una charla con el público que nos ha acompañado. Bueno, pues dame 3 minutos y acabo. 3 minutos. Una parte de los españoles trabaja en el norte de África también construyendo el Transahariano, que es un tren que nunca se llega a concluir. Viven en campos de este tipo y está muy bien investigado. Una pequeña parte de los españoles emigra voluntariamente a Alemania y varios miles de ellos dentro del STO, del Servicio de Trabajos Obligatorios, son enviados a Alemania como esa maestra de Otañez y trabajan sobre todo en este tipo de industrias del IG Farben. Este es Auschwitz, ahí es donde ellos trabajaban. Pero la gran parte de los españoles que trabajan para los alemanes lo hacen en la propia Francia. Como les dije antes, trabajaban para la Francia de Vichy, pero a partir del año 1942 trabajan en la construcción del Muro Atlántico, que es una serie de infraestructuras con la que la Alemania de Hitler espera poder impedir la invasión de los aliados por Occidente. En la elaboración de todas estas infraestructuras son movilizados centenares de miles de extranjeros que trabajan para la así llamada organización TOT, que es una organización que va reparando infraestructuras por los territorios ocupados y creando unas nuevas, en este caso el Muro Atlántico, que es, como digo, una serie de infraestructuras gigantescas, entre ellas se cuentan también bases submarinas en Francia, en la que trabajarán decenas de miles de españoles contra su voluntad. La propaganda decía que eran trabajadores libres y bien pagados, sin embargo, no era así. La mitad de ellos aproximadamente eran voluntarios, sí, muchos de ellos eran forzados. El caso de Luciano Allende Santa Cruz, que nació allí al lado, en Alto del Maliaño, y que trabajaba en la base de submarinos de Brest, fue detenido por sus acciones contra los nazis en la resistencia y fue deportado al campo de concentración. Para los franceses hoy día el Muro Atlántico es un monumento a la colaboración y sin embargo no es así para el caso de los españoles. Los españoles en los años 50, y este es un caso, reclamaron ser reconocidos por Alemania como víctimas del nazismo a través de una ley muy restrictiva, tan restrictiva que el español que hubiera estado en Mauthausen, como este señor, por haber vuelto a su país ya no podía ser indemnizado, y aquí protesta en Valencia en el año 1964. Los españoles que habían trabajado para los nazis reclaman la indemnización, Alemania se la deniega, ellos van a juicio y los jueces inician un proceso de investigación histórica, ya que se conocía muy poco, llaman a los españoles a declarar allí en Colonia, encuentran documentación que les da las claves para entender, por ejemplo, porque ellos decían, a ver, si eran tan enemigos del régimen, los deberían haber mandado a todos al campo de concentración de Mauthausen. Con documentación como esta, ya vieron que no era así. Este era el responsable de la represión política en los territorios ocupados, Heydrich, y él decía en el año 41, la peligrosidad de esta chusma comunista no necesita de mayores explicaciones. Solo la situación en el mercado de trabajo me ha llevado a no deportarlos, sino ponerlos a trabajar para nosotros. Bien, de esta forma los jueces llegaron a concluir a finales de los años 60, en un caso único, porque fue el único grupo de trabajadores extranjeros que lo logró, ser reconocidos como víctimas del nazismo según la ley alemana. Esta es una sentencia del año 69 de los jueces de Colonia que dice: es cierto que el gobierno alemán no utilizó con los rojos españoles una violencia colectiva. Los dirigentes alemanes, sin embargo, sí vieron a los refugiados republicanos como un potencial enemigo ideológico y en algunos casos las condiciones de los campos eran tan inhumanas que no es errado compararlo con la situación en los campos de concentración. Según los tribunales alemanes, desde el año 1969-70, miles de españoles que trabajaron para los nazis son víctimas del nazismo, los que hubieran estado en estos campos de trabajo de entre el año 41 y el año 1944. Sin embargo, no lo sabemos. Desde hace 50 años Alemania reconoce a estos hombres como trabajadores forzados, víctimas del nazismo, y sin embargo aquí los hemos olvidado totalmente. En algunos sitios sí se recuerda su memoria, como por ejemplo en las Islas del Canal, el único territorio británico ocupado por los nazis. Este es el hijo de un catalán que se quedó allí, se casó con una isleña
y él es el que su padre, digamos, pasó el testigo para que siga honrando todos los años a los españoles que allí lucharon y dejaron su vida, y muchos otros extranjeros. Estos son los descendientes de uno de esos españoles, y solo en los últimos años se está también en Francia luchando contra esa memoria que identifica el muro atlántico como una cuestión de vergüenza y de colaboracionismo. Solo en los últimos años, como digo, los españoles descendientes están luchando para que se identifique la historia particular de los españoles, que no tiene nada que ver, digamos, con la de los franceses, que sí fueron voluntarios. Eso es un libro que salió hace unos pocos años. En Burdeos, esta base submarina construida únicamente por españoles, se ha hecho este monumento, se hacen exposiciones, actos de recuerdo, etcétera. Y, sin embargo, en España todavía estamos muy lejos de darles, de tener el conocimiento y el reconocimiento que estos trabajadores forzados merecen. Gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Trabajazo. Bueno, nos hemos extendido más de la cuenta, suele pasar. Queremos abrir una preguntita o dos, dice Aurelio. No sé si alguien quiere comentar algo, o preguntar, o compartir. Ahí hay una mujer que quiere decir algo. Fue trabajador forzado en los Alpes. Con mi madre, o sea, soy hija y nieta de trabajadores forzados. Fue un periodo bastante duro. Por cierto, los españoles cuando llegaron a Francia no fueron acogidos. La palabra acogida es maldita por ellos, como la primera palabra que aprendieron en francesa. Allez, allez, decían los gendarmes para alojarlos, esto en unas condiciones infames. Al salir esto de los campos, sí, eran contratados por diversas empresas, por diversos, o sea, gente que les llevaba a trabajar, sabiendo muy bien que los iban a explotar. Yo, por ejemplo, hablaría sobre todo de que el trabajo esclavo muchas veces, el trabajo forzado era muchas veces esclavo. Mis padres, cuando bajaron de los Alpes cerca de Grenoble, a mi padre, después de 5 años, le dieron 2 kilos de mantequilla y un par de botas que ni tan siquiera eran de su talla. Eso es un trabajo esclavo, 5 años sin trabajar. A mi madre le dieron algo de dinero, y para salir de los Alpes en octubre del 44 tuvieron que pedir permiso a la Gendarmería y a la Gestapo, porque estaban vigilados constantemente. El hacer una fiesta o hacer teatro en los Alpes y en cualquier otra parte, por ejemplo, en una granja se reunían los domingos los jóvenes, eran jóvenes entonces, para hacer teatro. Un domingo mi madre no bajó porque realmente tenía problemas en la granja en la que estaba cobijada, trabajaba desde las 2 de la mañana, largas horas con ganado, haciendo quesos, esos quesos de 14, 15 kilos. Bien, pues no bajó, pero eso la salvó, porque cogieron a 26 chicos jóvenes que hacían ese teatro y les mandaron desnudar. Les dieron 5 minutos para volver a vestirse con sus ropas. No lo consiguieron y fueron ejecutados. Esto eran situaciones que se vivían. O, por ejemplo, se perdían 2 soldados nazis y entonces rodeaban el pueblo de Beaufort y iban a prenderlo fuego con toda la gente en el interior. Hubo en Francia bastantes pueblos que fueron quemados con todas sus gentes dentro. Pero al alba llegaron esos 2 nazis que se habían perdido. Pero esos son traumas que adquirieron durante toda su vida. Murieron con los traumas, sin ser reconocidos, por supuesto. Y lo del trabajo esclavo, Francia no lo quiere reconocer porque reconocería el trabajo de STO, el Servicio de Trabajo Obligatorio, que señala todavía mucho más su colaboracionismo.
Cuando se jubilaba toda esta gente de trabajadores esclavos, no fueron reconocidos en sus pensiones. Eso está apartado. El año que viene será el aniversario, el 80 aniversario de la liberación de París. Pero hubo españoles que liberaron 27 ciudades y pueblos. La Haute-Savoie fue liberado por la familia Miguel Vera y sus hombres. Lo mismo que los de la 9, lo mismo que fue por José Antonio Alonso, llamado comandante Robert, y así, y no son reconocidos. Deseamos para el año que viene que Francia nos pida perdón y quite que haya derogación de la palabra indeseables que se aplicó el 12 de octubre del 38. Porque los descendientes todavía lo tenemos empachados. Y no hay manera de hacérselo recordar a los franceses, que olvidan en sus libros de historia que muchas cosas se deben a los españoles. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, por favor? Elsa Usada, de Ampuero. Yo no soy de Ampuero, soy del exilio español en los Alpes. Muchas gracias, Elsa. Gracias a vosotros que en estos tiempos tan mal que ocurre en Cantabria con la derogación de la ley de memoria, podéis todavía hacer cosas así. Sí, es una celebración esto. Muchas gracias por hacerlo posible. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Si puedo yo añadir algo a lo que dijo Elsa. ¿Perdón? Sí, puedo añadir algo. ¿Me oís? Sí. Sí, nada, quería añadir una cosa a lo que dice Elsa. Dice que espera que el año que viene les pida perdón Francia, y es muy justo, y ojalá fuera así, aunque lo dudo. Pero España, en el que existe ahora desde hace unos años ya un gobierno supuestamente comprometido con la memoria democrática, hay que decir que en el año 2020 un senador socialista presentó una pregunta al gobierno que más o menos era formulada así: desde hace 50 años Alemania, según se sabe ahora por las investigaciones, que eran mías, reconoció a esta masa de exiliados españoles que trabajaron para los nazis como víctimas del nazismo. ¿Va a España a reconocer entonces también como Alemania a los trabajadores forzados como víctimas del nazismo? Y la respuesta fue, como sabemos, como se suele decir, a la gallega, ni sí ni no, pero en definitiva ni entonces los reconoció, ni parece que tenga ningún interés de que así sea. Es decir, son reconocidos como víctimas del nazismo por Alemania y en su propio país no. Pues con esta frase vamos a cerrar esta jornada inaugural. Nos vamos a ir ahora a la exposición. Si queréis acompañarnos, es aquí mismo, en la sala de náutica. Ahí vais a ver la exposición que ha montado Antonio con Peter Gaida. Y en su lugar, como no puede estar, pues Aurelio va a hacer las veces de maestro de ceremonias improvisado. Muchas gracias otra vez, Aurelio. Muchas gracias. Nos vamos, para quien quiera acompañarnos. Muchísimas gracias por venir, gracias al Palacio, Fundación Santander Creativa, Universidad de Cantabria, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.